Bien, ok, jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos de la especialidad de análisis de sistemas. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica Gestión de Servicios Informáticos. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 3 y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con la gestión de incidencias en el área de sistemas. Es bien conocido que el área de sistemas pues es la encargada de llevar a cabo no solamente la gestión administrativa, la gestión de todo lo que implica el área de sistemas a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Porque cuando tienen que hacer la instalación de un equipo, pues ¿quién es responsable? Del área de sistemas. Cuando tienen que hacer el formateo de una máquina o generar copias de seguridad o hacer la instalación de programas, o hacer la reinstalación de los sistemas operativos, o hacer en este caso la configuración de un nuevo servidor, pues el responsable es el área de sistemas. Y en ese sentido, el área de sistemas va a tener que llevar a cabo también la gestión de incidencias que ocurran dentro de la empresa a nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Vamos entonces a definir qué cosa es la gestión de incidencias. De acuerdo con ITIL, con las siglas Information Technology Infrastructure Library, sus siglas en inglés, esto hace referencia a la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información. De acuerdo con esta Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información, define el concepto de la gestión de incidentes o gestión de incidencias, la cual pues tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible. Es decir, la gestión de incidentes o gestión de incidencias va a tener como finalidad, va a tener como propósito la resolución de cualquier incidente que puede causar, dice, la interrupción de cualquier servicio dentro del área de sistemas de una forma eficaz, de una forma rápida, lo más antes posible. Esa solución tiene que ser lo más antes posible. No debe confundirse la gestión de incidencias o gestión de incidentes con la gestión de problemas. Son dos cosas distintas, ¿ok? Pues a diferencia de esta última, es decir, a diferencia de la gestión de problemas, no se preocupa esta de encontrar y analizar las causas subyacentes a un determinado incidente, sino exclusivamente se encarga de restaurar el servicio. No obstante, es obvio que existe una fuerte interrelación entre ambas, es decir, hay una fuerte interrelación entre la gestión de incidencias y la gestión de problemas. De igual forma, la misma ITIL hace especial referencia en que también es importante diferenciar la gestión de incidencias de la gestión de peticiones. Hay otro tipo de gestión que también existe que se llama la gestión de peticiones, la cual pues se ocupa de las diferentes solicitudes que los usuarios plantean para mejorar el servicio, no cuando éste falle. Asuntos estos que pueden prestarse a veces a confusión, ¿ya? Entonces, hay que también entender que la gestión de incidencias no es lo mismo que la gestión de peticiones. ¿Estamos? Son dos cosas diferentes. Son varios los propósitos de la gestión de incidentes en general, pero para considerar se deberían tener en cuenta que hay que descubrir las variaciones en los servicios de TI, hay que registrar también y clasificar dichas variaciones. En caso de presentarse fallos o fallas en algún servicio, se asignan recursos de personal, es decir, se asignan a los especialistas de IT. ¿Para qué? Para que ellos puedan restaurar el servicio según se define el SLA. ¿Qué es el SLA? Es el Service Level Agreement, ¿no? Recuerden que
en toda gestión de servicios informáticos el SLA es un acuerdo que se hace entre el cliente y la empresa que está haciendo, en este caso, la gestión de servicios informáticos. En lo anteriormente descrito y de manera obligatoria, interactuando estrechamente con el usuario. ¿Por qué con el usuario, profesor? Porque es el usuario quien te va a reportar las incidencias que existan en la empresa o en su área en particular en la cual él trabaja. Entra pues aquí a jugar un rol importante, que es un nuevo actor, que es en este caso el HelpDesk. De igual forma, este recurso tecnológico y humano, ¿no? Se encargará pues de prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar integralmente las posibles incidencias, trabajando en coordinación con la atención de requerimientos relacionados a las tecnologías de la información y comunicación, relacionados con lo que viene a ser en este caso las TICs. En cuanto al aspecto de clasificación, es importante considerar que esta se da, o en todo caso debe de darse, en el momento que se reportan los incidentes, puesto que es el momento justo, el momento oportuno para recopilar toda la información que pueda ser utilizada para su resolución. Si se tomara una clasificación de incidentes, en este caso de hardware como también de software, estos podrían ser algunos ejemplos. Atención. A nivel de hardware, se pueden dar alertas por fallo, por ejemplo, en la fuente de alimentación o por fallo de memoria. Es decir, a nivel de ordenadores, a nivel de computadores, las incidencias que podrían presentar a nivel de equipo, a nivel de hardware, es básicamente con respecto al funcionamiento del equipo, ya sea una falla por tema de memoria, volcado de memoria, o por un tema de fuente de alimentación o fuente de poder, ¿no? Que hace que el equipo pues obviamente no encienda. Y a nivel de software se da, dice, a través de la interrupción del servicio. Por ejemplo, la interrupción del servicio del servidor de repente de correo electrónico, ¿no? O en este caso por un tema de actualización, una falla en la actualización, una falla en la aplicación misma del servicio del email de acceso, en este caso al correo electrónico. Podría ser también de repente una interrupción en el inicio del sistema operativo, por ejemplo, ¿no? Del ordenador. El profesor no carga el sistema operativo, ¿no? Enciende y se reinicia, enciende y se reinicia. ¿Eso qué es? Pues eso es una incidencia, ¿no? Que obviamente se está dando, en este caso, en el equipo, pero no es con el hardware, sino es con el software, ¿no? Con el programa. Los siguientes diagramas resumen el proceso de gestión de incidentes. Como podemos observar acá, tenemos los incidentes, que son básicamente, jóvenes, los usuarios, quienes van a reportar dichos incidentes, y hay pues todo un proceso para la gestión de incidentes. Hay un centro de servicios de primera línea que toma nota de los incidentes reportados por los usuarios, y luego el centro de servicios deberá pues redireccionar dicho incidente hacia los administradores del sistema. Esto viene a ser ya la segunda línea. Y en tercera línea podrán estar en este caso los desarrolladores o los analistas de sistemas, que se supone son ellos que deberían darle la resolución al incidente presentado. Si te das cuenta, en cada línea, cada uno de ellos va a intentar resolver el problema, va a intentar resolver la incidencia reportada. Cuando la primera línea, el centro de servicios, no logra resolver, lo pasa a la segunda línea, los administradores del sistema. Si ellos no pueden resolver, lo pasan a la tercera línea, donde están los desarrolladores y los analistas de sistemas. Si ellos tampoco pueden resolver el problema o la incidencia que están reportando, pues se convoca a los proveedores, dado que existen empresas que también se dedican a ser proveedores de servicio. Claro que sí, por ejemplo, hay empresas que te brindan el servicio de hosting, que te brindan el servicio de almacenamiento en el cloud, en la nube. Entonces, ellos también podrían ser, en este caso, proveedores de servicios informáticos para nuestra empresa. Y quizás podrían también ayudarnos a la resolución de cualquier incidente que se pueda estar reportando por parte de los usuarios.
Entonces, como nos podemos dar cuenta, este sería el diagrama del flujo en cuanto a la gestión de incidentes. Muy bien, el proceso de la gestión de incidentes entonces tiene como primer punto la entrada del incidente. Se dice que el incidente que está siendo reportado debe de ser registrado. ¿Quién lo va a registrar? El área de sistemas. ¿Para qué? Para que luego haga una clasificación de todos los incidentes que día a día puede ir registrando a raíz del reporte que hagan los usuarios. ¿Para qué? Para que luego se haga el diagnóstico respectivo del porqué de la incidencia y finalmente se haga la resolución de la misma. Cuando se cumple el proceso de registro, clasificación, diagnóstico y resolución, pues se dice que estamos ya en el cierre del incidente. Conclusión, las incidencias o incidentes reportados son aperturados porque tiene una apertura cuando este se reporta al área de sistemas, pero tiene que quedar el incidente finalizado, tiene que quedar el incidente cerrado, no puede quedar abierto. Ya no es que lo reportaron desde el mes de enero y estamos en marzo y estoy del incidente no cierra. Mala gestión, pésima gestión del área de sistemas. Es imposible que un incidente tenga 3, 4, 5 meses abierto y no haya finalizado con una solución, ¿ok? Todos los incidentes reportados deberían ser almacenados en una base de datos, así que el concepto de base de datos aquí lo volvemos a ver. Mediante una base de datos debemos de registrar todos los incidentes que se reporten y eso nos va a permitir, pues, generar cierto conocimiento en el tiempo respecto a las incidencias que están siendo reportadas dentro de la empresa. Como parte del proceso de la gestión de incidencias, pues también se debe hacer un monitoreo y seguimiento de los mismos. Acá tiene que haber un proceso de monitoreo y seguimiento. ¿Esto qué implica? Implica que podamos, dentro de la gestión misma del área de sistemas, hacer una gestión de problemas. Pueden haber también gestión de cambios, gestión de disponibilidad, gestión de la capacidad y la gestión de los niveles del servicio. Por ahora no vamos a profundizar todavía en estos puntos, lo vamos a hacer en las siguientes clases. Por ahora nos estamos basando únicamente en el proceso de la gestión de incidencias, que lo que quiero básicamente que quede claro es que ustedes tengan en cuenta el flujograma, cómo es el proceso que se debe de llevar a cabo para que de esa manera pues se pueda mejorar la gestión del mismo, ¿ok? Claro, así es, mi estimado Fukuda, el proceso de HELDEPS. ¿Podemos crear un sistema de HELDEPS? Claro que sí. De repente, como me dice el compañero Fukuda en el chat, profesor, esto me hace recordar, dice, el proceso de mesa de ayuda, HELDEPS, ¿no? Sí, efectivamente. De repente, en la gestión de la empresa que tú estás haciendo, profesor, si bien es cierto, yo he leído, he estado buscando información, y este tema de gestión de servicios informáticos, ya hay programas que me ayudan a hacer toda esta gestión, pero cuesta, tiene un costo. Pero de repente la empresa todavía no está en capacidad de invertir en un sistema que permita pues el ITSM, que permita el Information Technology Service Management, que permita la gestión de servicios de tecnologías de la información, porque hay programas que ya hacen todo esto, pero porque es muy costoso, pero nosotros como somos del área de sistemas vamos a sistematizar por lo menos el proceso de HELDEPS, que tiene que ver con el registro de las incidencias que vamos a llevar a cabo mediante una aplicación web o mediante una aplicación móvil. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Creas tu base de datos, analizas el contexto, representas esa base de datos donde puedas tú llevar toda esta información sistematizada y eso también te va a ayudar al área de sistemas a tener un mejor control de las incidencias. Habría que analizar cuáles serían las tablas de esa base de datos, ¿no? De repente por ahí tendrás pues la tabla personal o la tabla empleado, la tabla usuario, la tabla incidencias, la tabla amenazas, la tabla riesgos y seguimos analizando, ¿no? Y se puede hacer tranquilamente el modelamiento de una base de datos de ese tipo. Inclusive podría ser este tema hasta un proyecto de investigación de tesis, ¿no? Para un trabajo de investigación. La implementación de un sistema web para mejorar la gestión de incidencias o para mejorar la gestión de HELDEPS en la empresa y el nombre de la empresa. Listo, ya tienes un proyecto de investigación. Muy bien, continuamos. Hablemos ahora, jóvenes, de la gestión de incidencias. Permite, dice la gestión de incidencias, detectar cualquier alteración en los servicios de tecnologías de la información,
de tal manera que se puedan registrar y clasificar estas alteraciones y asignar el personal encargado de poder restaurar el servicio de tecnologías de la información según se define el SLA correspondiente. No nos olvidemos que el SLA es un acuerdo que se hace dentro de la empresa con sus proveedores de servicios para mejorar la gestión. Esta actividad requiere, sin duda alguna, un estrecho contacto con los usuarios, obviamente, porque ¿quién te va a reportar las incidencias? Los usuarios, pues. Por lo que el centro de servicio, el Servidesk, debe jugar un papel esencial en el mismo. Aunque el concepto de incidencia se asocia naturalmente con cualquier mal funcionamiento, sobre todo de los sistemas tanto de hardware como también de software. Según el libro de soporte del servicio DATIL, define un incidente como cualquier evento que no forma parte de la operación estándar de un servicio y que causa o puede causar una interrupción o una reducción de la calidad del mismo. Mira cómo ITIL, en lo que es su libro de soporte del servicio, él define, ¿no?, el concepto de incidente como cualquier evento, cualquier suceso que ocurre de forma no programada, que ocurre de forma inesperada y que no forma parte sobre todo de cualquier operación estándar dentro de la empresa y que sin duda alguna puede causar, en este caso, la detención del servicio o la interrupción del mismo o, en este caso, la reducción de la calidad de ese servicio. Así es como lo define ITIL, el concepto de incidente. Cuando hablábamos del SLA, aquí he puesto yo un comentario para aclarar un poco el término. ¿Qué cosa es eso, profesor, del SLA? Significa Service Level Agreement, que significa en realidad un acuerdo de nivel de servicio. Es un acuerdo contractual entre la empresa de servicios, o sea, la empresa proveedora de servicios, y el customer, y el cliente, donde se define fundamentalmente el servicio y los compromisos de calidad. Este acuerdo tiene que tener compromisos de calidad en la cual la empresa proveedora de servicios se compromete a dar, en este caso, el servicio de TI dentro de los estándares que implica, pues, o recomienda en este caso ITIL, ¿no? Donde no puede haber, pues, interrupciones en los equipos, en los sistemas, y si lo hubiera, pues, son básicamente ellos como especialistas los encargados de darle solución a dicho incidente. Muy bien, a continuación tenemos un pequeño esquema de cómo es que se lleva a cabo la gestión de incidentes, ¿no? Habíamos dicho que existen líneas, 4 líneas dentro de la gestión de incidencias. En primera línea está el Servidesk, en este caso el centro del servicio. En segunda línea está la administración. En tercera línea están los especialistas, los analistas, los desarrolladores. Y en la cuarta línea están los proveedores. En la primera línea, el Servidesk lo que va a hacer es la detección y registro del incidente, naturalmente. Hay una petición del servicio en la cual va a tener que validar si es que esa petición del servicio implica un procedimiento de petición del servicio para cerrar el incidente, o en este caso, si es que no hay petición del servicio, pues esto se registra en una base de datos para poder generar conocimiento. Se evalúa si es que la incidencia ha sido resuelto o no. Si ha sido resuelto, se hace la resolución y se cierra el incidente. No se pasa a la segunda línea que tiene que ver con la administración. Pero si la respuesta es que no se ha resuelto el incidente, fue reportado por el usuario, entonces pasa a la segunda línea de administración. Y es básicamente aquí donde van a tener que hacer el análisis respectivo del porqué de la incidencia o porqué del incidente y se evalúa si es que se puede resolver o no. Si lo pueden resolver, pues perfecto, se cierra el incidente y finaliza el proceso. Si no, pasa automáticamente a los desarrolladores, a los analistas de sistemas, para que ellos hagan el análisis respectivo y encuentren la solución. Si lo pueden resolver, se cierra el incidente. Y si no, pasa a la cuarta línea, que ya no es potestad de la empresa, sino es potestad de los proveedores de servicio, que es otra empresa que nos va a ayudar a poder cerrar el incidente. ¿Ok? Entonces, este es el flujograma de cómo es que se lleva a cabo la gestión de incidentes. ¿Existe lo que se llama un flujo para la planificación de incidencias? Sí, Toda gestión tiene que tener, pues, jóvenes, una planificación.
Las etapas que se han de seguir en este caso para planificar y gestionar correctamente una incidencia se muestran en el proceso descrito a continuación. Este flujo sigue parte de las definiciones de ITIL en su libro Service Operation, en este caso operaciones del servicio, y es utilizado por muchos fabricantes de software a la hora pues de diseñar los procesos de sus herramientas. Aquí, por ejemplo, un primer punto nos habla de la identificación del incidente, o sea que el flujograma inicia por la identificación del incidente. Acá dice, todos los elementos del servicio han de ser monitorizados, es decir, deben de ser monitoreados, por así decirlo, ¿no? Hay que hacer un monitoreo. ¿Para qué? Para detectar un incidente. Todos los elementos del servicio que se esté ofreciendo dentro de la empresa tienen que ser monitoreados. ¿Para qué? Para detectar un incidente tan pronto como ocurra. Idealmente, el incidente debe detectarse antes de que éste afecte a los usuarios. Claro, cuando afecta el incidente al usuario es porque obviamente no ha habido monitoreo, no ha habido control. Exacto, mi estimado Fukuda, no ha habido seguimiento del proceso. Perfecto, ya está ahí tomando nota. Muy bien, así es. Entonces, cuando no hay monitoreo, no hay seguimiento, entonces pues nadie detecta el incidente, ¿no? Y obviamente este podría afectar pues los activos de TI, podría afectar al equipo del usuario, podría afectar a los sistemas de información, indistintivamente de qué recursos TICs pueda estar utilizando la empresa, ¿no? Una vez que se hace la identificación del incidente, pues tiene que haber un registro del mismo. La segunda fase tiene que ver entonces con el registro del incidente. El registro del incidente debe ser registrado, dice, e identificado con un código único que permita referenciarlo en el futuro. El registro del incidente debe incluir también la fecha y la hora exacta. Estas fechas serán utilizadas para comprobar el grado de cumplimiento de los diferentes SLAs. Además, se debe incluir toda la información relevante que permita gestionarlo del modo más eficiente posible. El siguiente punto nos habla de la categorización del incidente. O sea, identificamos el incidente, perfecto, ya está identificado. Se registra, segunda fase. Tercera fase, hay que darle una categoría. Aquí le asignamos una categoría concreta al incidente, el cual pues nos va a permitir posteriormente analizar datos estadísticos, de repente medir la tendencia en la prestación del servicio. La mayoría de las herramientas cuentan con diferentes niveles de granularidad para determinadas categorías. Podemos darle categorías entonces a los incidentes. Profesor, una pregunta. Cuando usted dice categoría, ¿a qué se refiere? Un incidente, por ejemplo, puede ser considerado como muy grave, ¿no? De repente un incidente de nivel bajo, etcétera. Le podemos dar una escala, ¿sí? Una escala para poder tener una categorización del mismo. Ahora, el siguiente punto nos dice que tenemos que tener un número elevado de categorías, lo cual va a poder aumentar las posibilidades de error en el registro de las incidencias, mientras que un número muy limitado podría impedir realizar una priorización adecuada. Dentro de esta fase de categorización o de categorías, nos habla de un primer punto, priorización de la incidencia. En esta etapa, esta es en realidad una de las etapas más importantes en la planificación de las incidencias, ya que de ella depende pues el consumo de los recursos disponibles para poder recuperar el servicio que está siendo afectado por la incidencia. La priorización suele asignarse teniendo en cuenta la urgencia de la incidencia y el impacto que ésta está ocasionando dentro de la empresa. La urgencia viene definida por cuán rápido se necesita restaurar el servicio de tal manera que el negocio pueda seguir operando y de esa manera cerrar la incidencia, mientras que el impacto suele venir determinado por el número de usuarios afectados. Aquí, jóvenes, aparece otro concepto que se llama probabilidad e impacto, que lo vamos a ver más adelante. Toda incidencia tiene un nivel de probabilidad de que pueda volver a ocurrir, claro que sí, y habría que evaluar cuál es el impacto que ha tenido esa incidencia dentro de la empresa. Y el impacto se va a poder medir determinando el número de usuarios afectados a raíz de la incidencia que se pueda estar dando dentro de la empresa.
El siguiente punto nos habla del diagnóstico inicial. El diagnóstico inicial generalmente dice la persona registrando la incidencia es capaz de realizar un análisis inicial de cuál puede ser la causa del problema en función de la información que le está siendo facilitada. Si es posible, la incidencia se resolverá en este punto. Cuando se hace el diagnóstico inicial, pues la persona que obviamente registra la incidencia tiene que ser capaz de poder hacer un diagnóstico rápido, un análisis rápido, inicial, en esta fase que permita determinar cuál es la causa del problema en función, pues, de la información que se está, en este caso, facilitando, ¿no? Y es más, si es posible, de repente hasta resolver en esta primera instancia la incidencia reportada. El siguiente punto nos habla del escalado. ¿Qué cosa es el escalado? El escalado, en el caso de que la incidencia no haya podido ser resuelta en la primera instancia, pues será necesario pasar a una siguiente instancia. El escalado puede ser funcional cuando se dirige en un departamento con responsabilidad específica sobre, pues, una serie de elementos, ¿no? O jerárquico cuando la incidencia tiene, pues, una relevancia especial y ha de ser, en este caso, comunicado a los gestores del servicio, es decir, tiene que ser comunicado a los especialistas de IT, ¿no? Que se supone se encargan de llevar a cabo toda esta gestión. La siguiente fase nos habla de la investigación y diagnóstico. Cuando se ha confirmado de qué se trata en realidad esta incidencia reportada y esta no ha podido ser resuelta por el primer nivel de soporte, generalmente es necesario realizar un análisis para determinar, pues, las causas del problema y poder encontrar así una solución a dicha incidencia. Los análisis se harán en paralelo entre todos los grupos involucrados para tratar de reducir al máximo el factor time, el factor tiempo dentro de esta etapa. La fase de resolución, en tanto, nos dice que cuando se ha encontrado una posible solución a la incidencia, esta tiene que ser probada. Los participantes en la resolución de la incidencia variarán dependiendo de cada caso. ¿A qué se refiere con esto, profesor? Que el número de especialistas que se asignen para la resolución de una incidencia, pues, puede variar. Yo puedo tener la incidencia número 1 donde solamente hay un especialista y tengo la incidencia número 2 donde de repente participan hasta 3 o 4 especialistas de IT. No todas las incidencias son iguales. Entonces, se asigna el personal dependiendo, dice, del tipo de incidencia. La primera línea de soporte y los grupos de especialistas tienen que, en este caso, haber participado para lo que es el diagnóstico respectivo. La siguiente fase, que tiene que ver con el cierre de la incidencia, nos dice: la primera línea de soporte se encarga de corroborar que la incidencia está totalmente resuelta. Confirma asimismo que la categoría asignada sea la correcta y además obtiene información sobre la calidad del servicio que está siendo percibida por el usuario, porque obviamente, pues, es el usuario quien tiene acceso al servicio, es el usuario quien utiliza las tecnologías de la información. Entonces, ¿quién va a medir la calidad del servicio? El usuario, pues no vamos a medir nosotros, ¿no? ¿Y esto cómo se va a hacer, profesor? ¿Cómo podemos hacer esta medición de calidad del servicio? Mediante encuestas, por ejemplo. De esa manera podemos recopilar toda la información asociada al incidente para que pueda incorporarse a la base de datos del conocimiento del servicio. No olvidemos que estamos diciendo que en la gestión de incidencias debería haber una base de datos que permita, pues, la recolección de toda esta información. El otro punto nos habla de la priorización de incidencias. Las características que definen a una incidencia a la hora de priorizarlas son 2 puntos. Anoten esto: urgencia e impacto. Toda incidencia va a tener una urgencia y va a tener un impacto. La urgencia puede ser definida como la medida que indica cuán rápidamente ha de ser resuelta una incidencia. Y el impacto puede definirse como el daño potencial que puede llegar a causar la incidencia antes de su resolución. Tanto en la definición de la urgencia de una incidencia como de su impacto, los diseñadores del servicio de tecnologías de la información deben trabajar estrechamente con el negocio para establecer una matriz
que ya lo vamos a ver más adelante, la famosa matriz de incidencias. Tomen nota de esa palabra, matriz de incidencias, a ver si van investigando. Que obviamente es importante tener esta matriz. Las definiciones de urgencia e impacto dependen del tipo de empresa, sobre todo, y también del sector al cual se dediquen estas empresas. El siguiente punto nos habla de salvando estas peculiaridades de cada negocio. Un buen ejemplo de matriz de urgencias podría ser la siguiente. Veamos, aquí están manejando ya jóvenes una escala de urgencia. Se dice que la urgencia puede ser alta, se dice que la urgencia puede ser media o se dice que la urgencia puede ser baja. La pregunta es, ¿y cuándo determinamos que una urgencia es alta, media o baja? Veamos. En el caso de urgencia alta, se dice que la urgencia es alta como tal cuando el daño causado por la incidencia aumenta de forma exponencial. El trabajo que no puede ser realizado normalmente se ve pues afectado por mínimas pérdidas de tiempo. Eso es otra característica. Tercera característica, puede evitarse que un incidente menor se convierta pues en un incidente mayor si se actúa rápidamente. Y cuarta característica, cuando existen varios usuarios VIP que están siendo afectados por la incidencia. Si tiene la incidencia estas características, entonces se dice que el nivel de urgencia a dar respuesta a esa incidencia debe ser una urgencia alta. ¿Cuándo se dice que una urgencia es de nivel medio? Pues por dos características. Cuando el daño causado por la incidencia crece considerablemente con el paso del tiempo, y dos, cuando solamente un usuario VIP está siendo afectado por la incidencia, se dice que el nivel de urgencia es medio, no es tan grave el asunto, es medio. Y tenemos el nivel de incidencia cuya urgencia es baja, cuando básicamente el daño causado por la incidencia crece de forma lenta con el paso del tiempo, y además que el trabajo que no puede ser terminado a causa de la incidencia no se ve en realidad fuertemente impactado por pérdidas de tiempo. O sea, no hay retraso en el trabajo del usuario, se dice que el nivel de incidencia es bajo. Pero eso no significa que nosotros como especialistas de IT bajemos la guardia, no, igual tenemos que darle solución a la incidencia, al margen del nivel de urgencia de solución. Siguiente, la definición del impacto. Hablemos ahora del impacto de una incidencia en un servicio de tecnologías de la información. Podría ser, dice, clasificada de la siguiente manera. Hablemos del impacto. ¿Cuándo se dice que el impacto podría ser alto? Cuando básicamente exista un gran número de usuarios afectados y que no pueden realizar su trabajo. Cuando un gran número de clientes está siendo afectado y no pueden disfrutar de las ventajas del servicio. O cuando el impacto financiero de la incidencia puede superar, en este caso, los 100,000 soles. O incluso cuando existe un riesgo reputacional al que se enfrenta la empresa, que puede ser muy alto. Cuando usted dice, profesor, riesgo reputacional, ¿a qué se refiere? A la reputación que puede tener la empresa a raíz de la incidencia que se está dando. Pues como empresa queda su reputación afectada, los clientes dicen, no, chaque, imagínate, yo con esa empresa no trabajo porque en algún momento necesitaba acceder a su plataforma tecnológica. Vamos a llevar el ejemplo a una entidad financiera, a un banco, por decir, ¿no? O una caja municipal. Y de repente yo como cliente quiero hacer algún pago, alguna transacción, y ingreso a su sistema y el sistema está caído. O sea, está detenido, no puedo hacer ninguna operación. Bueno, espero unos minutos, ¿no? Regreso no sé, en 15 minutos, 20 minutos al sistema y sigue estando caído. Ok. La pregunta es, ¿cuánto tiempo yo como cliente puedo esperar para que esa plataforma esté activa para poder hacer la transacción que necesito? O sea, ¿cuánto es el tiempo mínimo yo de usuario, como usuario, cuánto es el tiempo mínimo de respuesta por parte del sistema que yo debo de esperar para poder acceder a ese servicio de esa empresa? ¿Me dejo entender? A eso se refiere. Entonces, se supone que los especialistas de sistemas de esa entidad financiera, ya sea una caja municipal o ya sea la entidad bancaria, pues tienen que tratar de resolver la incidencia en el menor tiempo posible, porque yo como cliente me estoy viendo afectado. Entonces, la pregunta es, ¿y el factor tiempo? Una incidencia no puede tener un servicio detenido, digamos, a lo mínimo, pues serán 2 o 3 horas. No más de 4, 5, 6 horas o días incluso de inaccesibilidad, porque obviamente va a tener un impacto en la reputación de la empresa. Eso se refiere cuando dice
en este caso se podría decir que el nivel del impacto es alto, ¿no? Bien, siguiente categoría, impacto medio. El impacto se dice que va a ser medio cuando el número moderado de usuarios afectados y pues no pueden realizar en este caso su trabajo de forma normal, ¿no? Y además cuando el número moderado, en este caso de clientes afectados, existe y tampoco pueden disfrutar de alguna ventaja de ese servicio de TI, o cuando el impacto financiero probablemente supere más de los 10,000 soles, pero debe ser inferior a los 100,000. Es decir, si está entre 10,000 y 100,000 soles, producto de esa incidencia que se está dando, pues se dice que el impacto es medio, ¿no? Y también se podría considerar como impacto medio cuando el riesgo reputacional al que se encuentra la empresa, pues es moderado, ¿no? Mientras que el impacto se podría considerar como bajo cuando existe pues un número de empleados afectados y no pueden pues realizar alguna de sus tareas habituales con normalidad, o incluso cuando un número mínimo de clientes afectados existen y no pueden tampoco disfrutar completamente de alguna de las ventajas del servicio. El impacto financiero de la incidencia es mínimo, posiblemente, siempre y cuando sea inferior a los 10,000 soles. También se dice que el riesgo reputacional, en este caso de la empresa, sea nulo o sea mínimo, ¿ok? Claro, mi estimado Trujillo Bullón, nos comenta en el chat, cuando genere también, profesor, retrasos en los procesos, ¿no? Claro, la incidencia efectivamente tiene niveles, eso es lo que hablábamos al inicio. Estos niveles pueden ser efectivamente alto, puede ser crítico, puede ser en este caso bajo, etcétera, ¿no? Hay una clasificación, claro que sí, claro que sí. Muy bien. En base pues a esta categorización de urgencia y de impacto, resultaría pues una matriz que, como se comentaba, debe de estar realizada conjuntamente con el negocio y va a servir para el establecimiento de los SLA del servicio, es decir, de los acuerdos de servicio que se vayan a generar luego. Así pues, el tiempo tentativo de la resolución de una incidencia dependerá de la clasificación de esta según la matriz de urgencia y la matriz de impacto, que lo vamos a ver más adelante. Excepcionalmente, se puede dar incidencias mayores que han de ser gestionadas por un procedimiento mucho más ágil y con unos SLAs mucho más agresivos. Para poder, en este caso, priorizar correctamente estos incidentes mayores, es recomendable estar con indicadores. Debemos siempre de contar, de tener a la mano indicadores. Estos indicadores nos van a ayudar a poder gestionar el servicio, poder identificar estos riesgos e incidencias en el caso que estemos enfrentados como empresa a cualquiera de los incidentes que puedan ser reportados por los usuarios y que requieren naturalmente de una respuesta rápida. Nuevamente, estos indicadores deben ser acordados previamente con el negocio durante la fase del diseño del servicio. Finalmente, tenemos a continuación un modelo de gestión de lo que es pues un incidente, por ejemplo, de seguridad, ¿no? ¿Cómo es la gestión de un incidente de seguridad? Y aquí tenemos dos puntos. Uno, prevención, y dos, detección. La prevención es fundamental, ¿no es cierto? Hay que prevenir, siempre hay que estar prevenidos ante cualquier incidente que comprometa la seguridad informática, que comprometa la seguridad de la información de la empresa. Pero eso también implica no solamente hacer prevención, sino también detección de los mismos. Hay que saber detectar los incidentes que pueden ocurrir dentro de la empresa. En el caso de la prevención, nos dice, debemos tener presente las amenazas de TI. ¿Cuáles son las diferentes amenazas que existen? Pues existen muchas, profesor. Ingeniería social, SQL injection, malware, robo de contraseñas, bombas lógicas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista larga de amenazas a nivel de TI, a la cual pues va a estar expuesta la empresa, la organización, y es importante conocer cuáles son las medidas de seguridad preventivas que podemos aplicar. En la fase de detención, en tanto, nos habla de que debemos, en este caso, a través de herramientas, a través de indicadores,
inclusive a través del personal, ya sea pues estos indicadores de forma manual o incluso automáticos, es que ya están sistematizados, poder en este caso advertir que se ha producido un incidente. O sea, es la capacidad de poder detectar el incidente e inmediatamente mandar una alerta y decir, ah, tenemos una incidencia o tenemos un incidente activado, por favor, y veamos cuál va a ser la pronta solución que tenemos que darle a dicho incidente. ¿Ok? Bien, jóvenes, vamos ahora, antes de concluir nuestra sesión, a hablar un poquito acerca de los, digamos, tipos de incidentes que son comunes, ¿no?, dentro de una empresa y sobre todo, jóvenes, dentro del área de sistemas. A continuación vamos a ver una lista de 10 tipos de incidentes que pueden ocurrir o que, digamos, ocurren con frecuencia y cómo es que estos incidentes a veces generan ciertos errores en la empresa y que además, si no solucionamos dicho incidente o no hacemos seguimiento, ese error se puede convertir en un problema, y ese problema tiene que efectivamente darse solución. Esta es la responsabilidad del área de sistemas. Primer incidente, el corte del fluido eléctrico. Pues obviamente frente al corte de la energía eléctrica, frente al corte del fluido eléctrico, se tendría como error de que se apaguen los ordenadores de la empresa. Es decir, que se apaguen de repente los servidores, ya sean servidor web, servidor de base de datos, servidor de correo, todos los servidores que tiene la empresa a nivel de equipos, pues si se va la energía eléctrica como incidencia, como incidente reportado, pues obviamente el error es de que los equipos se apaguen. El problema, ¿cuál sería el problema? La falta de operatividad de dichos equipos. ¿Cuál sería la solución? Usar los equipos UPS. Los UPS son unos dispositivos que te permiten almacenar energía eléctrica y poder luego suministrar esta energía por un tiempo de 2, 4, 6, hasta 8 horas, dependiendo del tipo de tecnología que esté usando ese UPS y que tenga la capacidad de almacenar energía eléctrica. ¿Los UPS son en realidad una especie de batería, profesor, por así decirlo? Sí, podríamos decir que es una especie de batería eléctrica que almacena energía para que luego esta pueda ser suministrada a algunos equipos. Otro incidente puede ser de repente una lluvia torrencial, efectivamente, de repente la empresa pues está ubicada en provincia, en una zona donde está expuesta a, digamos, a lluvias, y el error que se podría dar frente a esa lluvia torrencial sería pues una inundación, ¿no? Y una inundación sobre todo en el área de sistemas o en el área donde se encuentran los principales equipos de la empresa. Una inundación del sector de las tecnologías de la información. Como problemas, ¿qué podría darse? Pues un cortocircuito, la inoperatividad de los equipos, que estos puedan terminar estando, digamos, puedan quedar estando dañados. Y obviamente, ¿cuál sería la solución? Un diseño de nivel adecuado para lo que es la estructura de las tecnologías de la información dentro de la empresa, ¿no? Otro incidente sería pues un terremoto, efectivamente. Un terremoto es un evento que ocurre de forma no programada, ¿no? No sabemos la naturaleza en qué momento, ¿no? Nuestra madre tierra va a decidir liberar la energía que se encuentra pues en su núcleo, y eso pues puede generar un movimiento telúrico de gran impacto, ¿no? El terremoto. Como error, ¿qué tendríamos? Pues el colapso no solo de la empresa, ¿no?, sino de toda su infraestructura probablemente, ¿no? En este caso el error sería el colapso de la estructura o de la infraestructura tecnológica de la empresa, ¿no? Como problema, pues esto generaría destrucción, ¿no?, de todos los equipos, destrucción de los, en este caso, de cualquier dispositivo de hardware, ¿no?, que estemos utilizando, impresoras, servidores, en fin, la red misma, las instalaciones, todo quedaría destruido. ¿Cuál sería la solución frente a este problema de destrucción? Pues que toda la información esté en el cloud computing, es decir, que todo esté en la nube, en el cloud. ¿Qué significa? Significa que los sistemas de información, que la infraestructura de los datos de la empresa, sus sistemas y todo el tema informático, toda su infraestructura tecnológica, pues tenga un soporte en la nube. Esa sería la solución, el cloud computing. Frente al incidente de colocación de rubber ducky, el error sería, pues, en este caso, que se roben la información, ¿no? El robo de la información. El problema sería, pues, la filtración de información confidencial, ¿no? Que la información
que es, digamos, importante y clasificada en la empresa, pues termine filtrando y cayendo en manos de quien no debería de estar, ¿no? La solución sería deshabilitar la lectura de puertos o limitarlos a solamente el uso de puertos necesarios o el uso de puertos en equipos importantes o claves, ¿no? No cualquier equipo, digamos, debería tener habilitados los puertos porque alguien puede agarrar, poner un pendrive y robarse la información de ese equipo. Otro incidente es en este caso el SQL injection, ¿no? Digamos, esta vulneración que se hacen a los sistemas web mediante la inyección de código SQL podría generar como error, en este caso, que la base de datos pues no cuente con filtros de seguridad, ¿no? Y obviamente el problema sería la filtración de los datos, ¿no? Como solución deberíamos de contratar a un database administrator, a un administrador de base de datos que complemente la seguridad, ¿no? En la base de datos, quizás mediante constraints, quizás mediante restricciones de campo, de tal manera que cuando quieran inyectar código SQL, pues no sea fácil en los campos de las tablas de nuestra base de datos. Siguiente incidente, pues es la falla en el servicio de Internet. Efectivamente, en algún momento falla el servicio de Internet, eso es un incidente que se puede dar. El error que sería en este caso problemas con la red. Es decir, una caída, ¿no? De conectividad en toda la infraestructura de la red LAN de la empresa. Como problemas, se tendría la caída en las operaciones de la empresa, pues al no tener acceso a la nube, pues no va a funcionar nada, ¿no? No va a funcionar nuestro sistema web, no va a funcionar ninguna conectividad que necesite los usuarios tener acceso a la nube y que estén usando otros sistemas, pues simplemente no podrían tener acceso porque la internet está caída, la red se ha caído. Como solución, se debería implementar un sistema de gestión y reporte de incidencias. También hay que hacer capacitación de sistemas de escritorio para continuar, en este caso, con la gestión de la empresa, ¿no? También tiene que ver como solución, creo yo, el tema del proveedor de servicio, ¿no? Habría que ver quién es nuestro proveedor de servicio, qué empresa es, y decirles, caramba, ustedes son proveedores de servicio, tienen que dar una solución, ¿no? Porque se me va el internet durante mi jornada de trabajo, ¿no? Es un problema de ancho de banda, es un problema de conectividad, ¿no? Que nos brinde una solución frente a ello. Otro incidente también podría ser, en este caso, la radiación solar, ¿no? Esto puede generar como error colapso, ¿no? Y recalentamiento, sobre todo, de los servicios o equipos tecnológicos en general, y obviamente como problema sería pues la falla operativa del equipo tecnológico. La solución sería implementar un sistema de aire acondicionado, ¿no? Y la ubicación también idónea de la estructura, en este caso de la empresa. Hay que ver también dónde está ubicada la empresa. De repente está, ¿qué te digo? No sé, en una zona donde hay mucho calentamiento, ¿no? Solar, mucha radiación, y eso también puede terminar dañando los equipos, ¿eh? Otro error son los fallos y errores humanos que a veces se cometen de forma involuntaria por parte del personal, y esto genera como error poca eficiencia y baja operatividad de la empresa. El problema sería pues la pérdida económica y también la pérdida de los recursos, ¿no? Dentro de la empresa. Como solución hay que capacitar constantemente al personal y hay que también someterlos a evaluación. Digamos, error sería el keygen, que es básicamente la falta de control y detección de intrusos, ¿no? Como problema nos va a generar el robo de cuentas bancarias y datos que pueden ser relevantes para la empresa o para el colaborador. La solución sería implementar herramientas de detección de intrusos. Esa sería en este caso la solución, ¿no? Claro, para ser mucho más técnico, el uso de firewall, correcto, mi estimado Fukuda, así es. Otro error común es la delincuencia, ¿no? Ya esto es un tema también que se está dando, ¿no? Bastante hoy en día, la delincuencia. ¿Y esto por qué se da? Pues por muchos factores. Uno de los tantos, como, digamos, error sería pues la falta de personal de seguridad, la falta de agentes de seguridad, o incluso de la falta de alarmas, de sistemas de videovigilancia. El hecho que no existan estos sistemas, pues también podrían generar este error de la delincuencia.
Obviamente, como problema sería pues que se roben los equipos, ¿no? Se roben los equipos de la empresa y no solamente se van a robar los equipos, sino la información que tienen esos equipos. Como medida de solución, es una medida radical, es verdad, que sería en este caso llevar toda la infraestructura tecnológica al cloud computing, es decir, que simplemente la empresa se conecte al sistema, pero que toda esta información esté en la nube, de tal manera que si se roban el equipo, perdemos el equipo, pero no perdemos la información, porque está en la nube, me dejo entender. Eso sería una medida de solución drástica. Otra medida de solución podría ser la implementación de cámaras de seguridad mediante tecnología IP, por ejemplo, ¿no? La implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP también podría ser una medida de solución, digamos, o disuasión frente al error de la delincuencia que está en ascenso y que está creciente y que obviamente puede, digamos, generar problemas para la empresa cuando estos pierdan sus equipos y más aún su información. Bien, jóvenes, hemos llegado a la sesión final de nuestra clase del día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o consulta por parte de ustedes. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Sí? Bien, ok, jóvenes. Si no hay preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Que tengan un buen inicio de semana y nos vemos en la próxima. Cuídense. Chau, chau. Nos vemos, profe. Hasta luego, Nos profesor. vemos, jóvenes. Hasta luego.